El río Nilo juega un papel elemental para todos los estados ribereños de la región, por lo que los obliga a cooperar o lamentablemente terminar en disputas al compartir uno de los recursos más deseados y limitados. No es sorpresa que haya países en relaciones tensas y hostiles. Sin embargo, el día de hoy nos trae una controversia que en el peor de sus escenarios detonaría sequías, escasez, posibles enfrentamientos y los medios de vida de millones de personas que dependen de sus aguas. Etiopía pretende construir la presa hidroeléctrica más poderosa de África. Enorme, más grande que Londres, midiendo aproximadamente 1.700 kilómetros cuadrados. Y si bien puede abordar los antiguos problemas eléctricos y económicos de Etiopía, el suministro de agua de Egipto está en peligro de agotarse. Ambos países se encuentran en una disputa de negociaciones interminables y, para más detalles, la mediadora internacional que ha trabajado de cerca, en este caso durante muchos años, Daniela Sánchez, nos acompaña. ¿Nos podría detallar la naturaleza de la controversia que usted medió? Las disputas sobre el río Nilo francamente no son nuevas. Y esta controversia en particular va mucho más allá del control o manejo del recurso hídrico. Tiene tintes históricos de un legado colonial en el que por mucho tiempo se le fue negligente a la soberanía de Etiopía. Los acuerdos que regulan el uso y el control del agua del río Nilo son conocidos como los Acuerdos del río Nilo, que fueron firmados en el siglo XX bajo la influencia de las potencias coloniales. Fueron 1902, 1929 y 1959. En estos se estipulaba básicamente que los países del río Bajo tenían todos los derechos, incluido el veto de cualquier tipo de construcción y también del uso del agua del río Nilo, lo que dejaba a Etiopía completamente fuera de la ecuación. No solamente Etiopía, pero también a Kenia, Tanzania y Uganda. Por ende, bajo estos tratados y bajo este marco, si Egipto quiere rechazar dicha presa en proyecto de construcción, estarían todo su derecho a rechazarlo y que bajo un marco internacional no se pudiera construir. Sin embargo, estos tratados no son vinculantes, ya que fueron firmados por las potencias coloniales y los gobiernos de los estados actuales no estuvieron involucrados. En 1999, los países de la cuenca del río Nilo llegaron a un acuerdo. Era la iniciativa de la cuenca del Nilo y que tenía como objetivo crear un marco inclusivo en el que se hablara de la utilización equitativa y razonable de los recursos del río Nilo y de los proyectos en cuestión. Este acuerdo fue firmado por 6 países nada más, y entre ellos se encontraba Etiopía, Tanzania, Uganda, Ruanda, Kenia y Burundi. Pero ¿quién no firmó? Egipto y Sudán. Ellos lo rechazaron profundamente, ya que para ellos esto violentaba e incluso iba totalmente en contra de su derecho antiguo histórico, en el que ellos le garantizaba mayor poder, control y uso sobre dicho río. Claramente esto tuvo una influencia enorme en el desarrollo de los proyectos y de los recursos que utilizó Egipto para su desarrollo. Pero las relaciones siempre han estado tensas. ¿Por qué? Porque cada país interpreta estos tratados de manera diferente. Egipto no reconoce este acuerdo nuevo que se finalizó en el 2010, donde hablaba del agua y el uso equitativo. Y Etiopía no reconoce aquellos acuerdos antiguos en donde fueron firmados por potencias coloniales. Pero conforme crece la población, también las necesidades. Etiopía tiene una tremenda falta de electricidad en su país y por ende un desarrollo que no ha sido llevado como deseado. Tiene 112 millones de habitantes y el 65% de su población no está conectada a la red. Este proyecto significaría que su población estuviera, además de conectada, les sobraría electricidad, por lo que podrían exportarla. Esto reviviría la actividad económica no solo doméstica, pero también representaría un ingreso, ya que tendría capacidad de alrededor de 6,000 megawatts. Del otro lado de la moneda, Egipto tiene una tremenda inseguridad hídrica. Sin tomar en cuenta esta tentativa construcción de la presa,
de por sí ya sufre de una escasez de agua. Alrededor del 85% del agua que se desemboca del río Nilo proviene del Nilo Azul, que está ubicado en Etiopía. El agua que estaría en el embalse de la presa es equivalente al volumen anual que tiene y que utiliza Egipto en sus actividades, en su vida diaria para su población. Etiopía no solamente rechaza estas objeciones de Egipto, pero también ha hecho una propaganda y una actividad en no solamente rechazar esto, pero también cualquier tipo de influencia o injerencia internacional, ya que se ha romantizado este proyecto como un proyecto nacional y soberano en el que es una estrategia ideal para cumplir sus desarrollos, y que cualquier injerencia internacional de Egipto o de cualquier otro actor como organizaciones es estar intrometiéndose en su soberanía. La construcción de la presa no es lo que está en debate, no es lo que está en cuestión, aunque a Egipto claramente no le gustaría que se realizara. Pero ya lo han asimilado, y lo que se disputa en mayor medida es qué tan rápido se llenaría el embalse. Egipto propone que esto se dé alrededor de 12 y 21 años, pero aún así tendría consecuencias catastróficas, no solamente para su economía, pero también desde su seguridad hídrica, economía, pero para la vida de su población. Si se llegara a llenar en 10 años, estaríamos hablando de que se cortaría la cantidad de agua que les llega alrededor del 14%. Si se diera en 7 años, sería alrededor de 22%. Y si se diera en 5 años, el 34%. Etiopía propone que se dé en 6 años. He ahí el gran problema. Egipto en el 2019 estuvo envuelto en una crisis política en la revolución egipcia, en donde tenía una inestabilidad dentro de su país. Y Etiopía, sin avisar, sin previo aviso, sin cualquier tipo de autorización o acuerdo o plática, empezó la construcción de la presa. Dentro de estos 10 años ha habido una cantidad sin fin de juntas, de negociaciones, en donde han estado paneles de investigadores, donde se han involucrado ministros de Exteriores y de Agua a tratar de resolver una solución, tipos de mediación, y realmente Etiopía siempre ha terminado en rechazarlo porque quieren seguir con su plan nacional, con su estrategia, en donde es un proyecto que no solamente trata del control del agua, sino que también significa una oportunidad para ellos para crear realmente un desarrollo significante en su nación. En el 2015 firmaron una declaración de principios en donde si se llegara a construir, sin determinar el número de años que tomaría, pero se les daría prioridad a los países como Sudán y Egipto en la cuestión eléctrica para compensar de cierta forma estas cuestiones, pero al final, cuando intentaron reducir los años, igual se retractó Etiopía de estas negociaciones. Dada por su tensión histórica, ambos no muestran esta disposición a llegar a un acuerdo, por lo que es una situación sumamente complicada. Y complicada aún más, ya que ambos países claramente han expresado que no tienen miedo de llegar a cualquier tipo de enfrentamiento. Incluso en octubre del 2020, Trump advirtió al primer ministro de Sudán, que es un país que está atorado en medio de esta gran controversia, en que no le sorprendería si Egipto terminara haciendo explotar esta presa. Pero Etiopía también ha declarado que no le da miedo y haría cualquier esfuerzo para evitar que su presa no llegara a la construcción de su proyecto de Estado, por lo cual muestra un conflicto sumamente complicado, pero que en conclusión tiene una naturaleza de una tensión histórica que tiene que ver, está intrínsecamente relacionada con la soberanía, con el poder, con el control, y todo esto recalca en lo que hoy es el nuevo oro, el agua, por lo que es sumamente complicado, y estaría muy interesante ver cómo se podría llegar a suavizar estas tensiones. ¿En dónde radicaba para usted la mayor dificultad para la solución de esta controversia?
Al ser una controversia que trae un tinte y un histórico muy fuerte de una tensión y de relaciones hostiles entre ambos países, yo creo que la cuestión donde veo más problema o más dificultad en poder llegar a un punto medio en el que se puedan encontrar ambos intereses es suavizar estas tensiones. Es muy, muy difícil llegar a un acuerdo y lograr que ambos países tengan esta disposición si no actúan bajo el principio fundamental de las relaciones internacionales, que es la buena fe. Si sus actitudes y sus acciones y decisiones no son guiadas por ese principio, que es lo que se ha demostrado hasta el momento, no se va a poder resolver por este medio, o incluso podrá llegar a escenarios no deseables y no aprobados por el derecho internacional, claramente. Esperemos que no sea el caso, pero esta controversia, lo más difícil ha sido lograr que ambos países encuentren un interés y que puedan llegar a un punto medio, particularmente por esa tensión histórica. En su opinión, ¿cuáles son los principales atributos que debe poseer un buen mediador? Yo creo que en mi carrera lo que más siento que ha sido útil para mí es mantener una posición firme, una posición neutral más que nada, en el sentido de llegar a la mesa de negociaciones sin prejuicios, sin algún tipo de estereotipos, como limpiar mi mente de todo ese tipo de cuestiones que podrían influenciar mi juicio para poder dar la resolución o el consejo o poner mi actitud de la manera más justa posible para que el resultado sea aceptado por ambos y no sea una declaración objetiva y no influenciada por otras cuestiones, para que sea duradera y trascendental de cierta forma. Si la propuesta del mediador puede ser rechazada por las partes, ¿vale la pena involucrarse como mediador? Siempre que exista una oportunidad para construir o arreglar una cuestión de manera pacífica, definitivamente vale la pena. Si se pudiera llegar a evitar cualquier conflicto armado, cualquier enfrentamiento violento o que tenga consecuencias negativas para los civiles, para la población, definitivamente no solamente vale la pena, vale el tiempo, el esfuerzo y los recursos que se toma porque son procesos largos y costosos. Mejorar la calidad de la vida de las personas y cuidar los derechos de todas las personas es una de las prioridades que yo tengo y que yo creo que en la comunidad internacional más se promueven, por lo que este tipo de actividades de mediación siempre van a ser una prioridad y siempre se van a poner en la mesa, aunque a lo mejor no se tenga el resultado deseado. Hay numerosas situaciones, y no es muchísimas situaciones en las que sí ha sido útil una mediación, por ende, lo cual siempre es recomendado y por lo que yo voy a seguir impulsando y trabajando. En este sentido, ¿recomendaría usted la mediación frente a la opción de acudir a un tribunal internacional? Es una respuesta muy difícil porque depende del caso. Así a secas, de forma general, sin conocer el caso en concreto, mi respuesta sería sí. La mediación es el medio más directo y eficiente que existe para llegar a una solución de conflictos. Esto permite que no se dañen, no se estiren las relaciones entre ambos países, para que deje una oportunidad para posible cooperación, posibles alianzas, y que si en un futuro se vuelve a enfrentar un conflicto, que sirva como parteaguas para que puedan llevar este tipo de relaciones y conflictos de manera pacífica. Pero en un caso como el que se ve ahorita en Egipto, entre Egipto y Etiopía, en el que no se ve una posible solución de conflictos y pacífica o incluso justa para ambas partes y que estén satisfechos, hay veces que es tiempo que es mejor llevarlo a un tribunal, ya que te puede dar una resolución definitiva. Claro, necesitarías que estos países reconocieran la jurisdicción de la Corte. Sin embargo, si sí fuera el caso, en este punto sería incluso hasta recomendado, ya que es preferible incluso un tribunal a que se dé a cualquier tipo de enfrentamiento. Entonces sí, definitivamente primero está la negociación para tratar de minimizar
no solamente de evitar cualquier futura enfrentación, pero que también sirva para construcción de una relación y que se fortalecen y que puedan crear futuras alianzas, y no solamente futuras, pero actuales entre otras cuestiones, y puedan apoyarse, y para que también no desestabilice toda una región, ya que particularmente esta cuestión del río Nilo tendría muchos daños colaterales en la región. Muchas gracias.